Buenas tardes, señora presidenta de la Fundación, señores patronos, distinguido público, sean ustedes bienvenidos a la Fundación Universitaria Española, un centro que se encarga de potenciar tanto la cultura como la investigación universitaria. Estamos en uno de los actos más gozosos que se pueden hacer cuando de investigación tratamos. Presentar un libro que ha escrito un compañero nuestro, ilustre, que es don Alfonso Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos, un hombre ya con una cumplida trayectoria como historiador del arte. Don Alfonso tiene 3 licenciaturas, si no he contado mal, una en filosofía por la Universidad de Comillas, otra en historia por la Universidad Complutense de Madrid y otra incluso por teología en la Universidad Leopold Franzens de Innsbruck, Austria. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma y doctor honoris causa por la Universidad de Murcia y es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde ingresó con un discurso sobre la pintura religiosa de Velázquez. Ha sido discípulo de don José Camón Aznar, uno de los grandes nombres de la historiografía del arte. También del Marqués de Lozoya, que fue patrono de esta casa y a quien se debe en gran parte el relanzamiento de los estudios histórico-artísticos en esta casa. Lo mismo que no sé si fue su antecesor, don José Manuel Pita Andrade, que fuera director del Museo del Prado. La obra de don Alfonso es muy destacada en uno de los planos más importantes, claro, en el arte religioso, que es la arquitectura. Y así él se doctoró con una tesis sobre el Colegio Real de la Compañía de Jesús en Salamanca. Tiene otro libro sobre Bartolomé de Bustamante y los orígenes de la arquitectura jesuítica en España e infinidad de artículos. Yo recuerdo haberlo conocido en los simposios de la Edad de Oro que se celebraban en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo era por entonces un mindundi y él era un destacado catedrático que además tocaba temas que tenían que ver con la literatura, el arte, y todo eso era digno de tenerse en cuenta, ¿no? Recuerdo que, en fin, me habló de él como una de las grandes personalidades en este mundo, nada menos que doña Aurora Ejido, actualmente secretaria de la Real Academia Española. Y para presentarlo a él y el libro, este libro que tienen ustedes aquí, un libro gordo, pero que yo creo que se lee muy bien. Son muchas horas, jornadas de trabajo, las que ha llevado este libro, cuya conclusión, siempre nos decía don Alfonso, ya está a punto de acabarse, ya está a punto, hasta que hace un año más o menos, pues dijo ya está. Y entonces aquí tienen ustedes el fruto de ese trabajo que ha llevado a cabo don Alfonso de una manera verdaderamente ejemplar.
Es un libro que se titula Catedrales, basílicas y colegiatas en el uso, la historia y el arte. Hemos pensado que la persona idónea para presentarlo era don Manuel Arias Martínez, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid con premio extraordinario, conservador de museos del cuerpo facultativo del Ministerio de Cultura. Ha sido durante muchos años su director del Museo Nacional de Escultura en Valladolid y ahora es jefe del Departamento de Escultura en el Museo del Prado. Aparte es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid y tiene una ingente trayectoria como investigador de la que ha dado pues, muchísimas muestras, tanto en artículos que ha publicado en las revistas más prestigiosas de su campo, como libros. Solo citaré algunos, como por ejemplo su estudio sobre la sillería del coro de San Marcos de León, el estudio que ha hecho también sobre el retablo mayor de la Catedral de Astorga, otro sobre Alonso Berruguete, a quien llama Prometeo de la escultura, y su última obra, la que ha publicado hasta ahora, es sobre Gaspar Becerra, que es una de las figuras más interesantes de la escultura de nuestro Renacimiento, ¿no? Ha comisariado muchas exposiciones. El año pasado, sin ir más lejos, comisarió la de artistas españoles en Nápoles a comienzos del Cinquecento. Y tienen cartera ya otra para el año próximo. Bienvenido, Manuel Arias, a esta casa. Es un placer tenerte y volver otra vez a la relación que ya hubo con Pita Andrade entre el Museo del Prado y la Fundación Universitaria Española. Así que tienes tú la palabra. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la presidenta de la Fundación y a todos los miembros de la misma y a todos ustedes por asistir esta tarde a este acto en este día tan caluroso en Madrid. Realmente para mí es un honor presentar a una figura como el Padre Ceballos y a un libro como el que vamos a ver ahora, como el que ya estamos viendo encima de nuestra mesa, ¿no? El Padre Ceballos es una referencia en el mundo de la historia del arte por muchas razones, pero yo lo he querido glosar en estas líneas que he pensado que prefería escribir para no irme por las ramas, y en las presentaciones de los libros siempre me gusta, cuando me toca, cuando me corresponde, siempre me toca dejarlo, o prefiero dejarlo por escrito para que quede constancia, ¿no? La verdad es que se podría decir que el libro que hoy nos convoca en este lugar es un perfecto resumen de la necesidad de la adecuación entre el fondo y la forma. Una declaración de principios en este tiempo en el que todo se parcela, en el que todo se fragmenta y se hace pequeño, en una búsqueda de la especialización que se torna ridícula en la mayor parte de las ocasiones y que termina por hacernos perder elementos de juicio, de comparación y de estudio. En este panorama parece que proclamar y reclamar la necesidad de un conocimiento global para entender verdaderamente las cosas en toda su amplitud, en su auténtica dimensión, se hace difícil de entender, o al menos se transforma en una propuesta que no serviría para reflexionar. Esa idea que aparece en las primeras líneas del texto y que lo acompaña hasta el final es para mí el principal acicate de este trabajo. Y creo que una de sus aportaciones fundamentales, por encima de un indudable y bien armado contenido, elaborado y sintético a la vez y de largo alcance. Por lo tanto, que el objetivo sea entender la catedral como fenómeno integrador de las disciplinas artísticas, a partir del espíritu que la alumbró, se convierte en un perfecto paradigma en el que se ensamblan la intencionalidad que alienta el estudio con el método empleado para su propio desarrollo. Ese modo de analizar la fábrica, con mayúsculas y en el sentido más etimológico del término, como una estructura en proceso constante de crecimiento, como una academia permanente que responde a las necesidades que reclama su razón de ser,
no sería más que una cáscara vacía si no se sustentara en el esqueleto que le proporciona sentido. Naturalmente, exponer y desarrollar este planteamiento implica, por su globalidad y sus intenciones últimas, un vasto conocimiento de los argumentos. No se puede teorizar sin conocer en profundidad, sin empezar la casa desde los cimientos, sin arrancar desde lo particular, sin ampliar la óptica ni analizar las fuentes, conocer ejemplos, cruzar datos, contrastar pareceres. Solo esa visión, solo esa vista capaz de sobrevolar por encima de las cosas para poder sacar conclusiones, es la que permite abordar un proyecto de este calado. Y también es esa seguridad que se genera a partir de un saber sedimentado, de una asimilación sosegada y contrastada de los conceptos, la que posibilita un desarrollo del contenido que se nos ofrece en este libro sin retórica. Un producto destilado y comprensible, una facultad reservada solo a quien reúne esa capacidad para relacionar, para desmenuzar la situación y exponerla con una naturalidad envidiable, que no es más que la expresión de un bagaje repleto que se suma a una trayectoria docente de décadas. Resulta muy revelador observar cómo se tratan en el texto cuestiones puramente constructivas junto a otras de carácter formal, entreveradas con aspectos teóricos del más profundo calado. Todo ello con una fluidez en el desarrollo que no solo no se convierte en ningún obstáculo, sino más bien en todo lo contrario, porque construye la estructura del trabajo dotándola de matices diversos y complementarios de gran valía. Todo con el apoyo de un aparato crítico erudito que no interrumpe la fluidez argumental perfectamente legible. Les confieso que cuando leía el texto no solo pensaba en su utilidad futura, que será imprescindible, sino también presente, porque hemos olvidado tantas claves que si abordamos los temas sin descender de la epidermis es tan solo por una ignorancia que cada vez se hace más honda. Y pienso, por ejemplo, en lo que toca al conocimiento del ritual. Aunque solo se trate de una mera aproximación, que sin embargo se hace necesaria para comprender la partitura que da sentido a esta melodía. Todo lo que tiene que ver con la gestualidad, con la teatralidad de la liturgia, que arranca de los tiempos de la cultura clásica y que se fue modificando y adaptando, haciéndose sincrética de acuerdo con las nuevas necesidades, hasta constituir un lenguaje que está en la raíz de las formas artísticas que se ponen a su servicio. Con unas cuantas pinceladas, el autor introduce temas como este que hacen pensar al lector y que le abren vías a la hora de posar la mirada sobre un objeto que resultaría vacío sin ese armazón que le da sentido. Habría finalmente otro aspecto que no querría dejar de destacar, porque supone un valor añadido, desde mi punto de vista, de extraordinaria enjundia para hacer más atractiva la lectura del libro. Se trata de la libertad con la que el autor ha abordado algunos temas que podríamos calificar de polémicos, con la serenidad y el buen juicio que proporciona ese conocimiento reposado al que estamos aludiendo. Esta visión crítica, sincera, constructiva, es uno de los valores esenciales de este trabajo. Temas como el de la terminación de algunos edificios especialmente simbólicos, como su decoración interior o su absurda colmatación sin criterio, se abordan con absoluta naturalidad junto a asuntos de actualidad como el de la delicada situación por la que atraviesa la conservación del patrimonio mueble, sobre las intervenciones injustificadas en rejas o en sillerías corales, producto de interpretaciones parciales y poco documentadas que vienen a causar daños irreparables en un acervo que nos ha regalado la historia. Y todo ello por ausencia de lo que señalábamos al comienzo como principal guía de la publicación, porque la forma tiene que adecuarse al fondo, porque no se pueden perder las claves que explican un fenómeno tan fascinante como el de las catedrales, un signo precioso de identidad de la cultura occidental, para convertirlas en un decorado vacío, porque es fundamental la formación integral, el conocimiento de las fuentes, las referencias teóricas y literarias, las comparaciones y el respeto a una andadura de siglos. En definitiva,
un placer de lectura y de contenido, una prueba palpable de que el saber no se jubila y de que la existencia de foros como el de esta fundación, que proporcionan soporte a este género de publicaciones, sigue teniendo una justificación actualizada, productiva y vital. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a don Alfonso. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que habéis venido y contaros un poco por qué yo precisamente me interesé por las catedrales. Yo tuve la suerte de que don José Camón Aznar, que era entonces el presidente de la Fundación y Museo Lázaro Galdiano, me concediese una beca de 16.000 pesetas para ir a Roma. Y después otras 2 becas, ya un poco para viajar por el mundo entero, porque he estado realmente, por lo menos en Europa, por toda Alemania, por toda Bélgica, por toda Holanda y naturalmente por Italia. Para mí Italia es como mi segunda patria. Yo he estado 5 años en Roma. Y en todos los sitios he aprendido de unos y de otros. Y por lo tanto, lo que uno tiene que agradecer en la vida es precisamente haber tenido esas oportunidades que Dios no da a todo el mundo. Yo en ese sentido me considero un ser privilegiado y doy muchas gracias a Dios por haber nacido primero en una ciudad que es maravillosa, que es patrimonio de la humanidad y donde realmente vas por las calles y vas respirando arte, arte, arte y cultura. Para mí, siempre recuerdo a mi ciudad y quisiera morir en ella. Y así se lo pido a Dios. Yo vivo en Madrid, pero a mis superiores les digo, cuando ya no tenga fuerzas, mandadme a Salamanca. Yo quiero morir en mi ciudad. Le debo a Salamanca lo que soy, y a mi familia, y a aquellos que han confiado en mí. Quisiera especialmente recordar a don José. Don José Lázaro Galdiano era un baturro, por así decirlo, muy campechano, muy simpático, muy cariñoso. Yo contacté inmediatamente con él cuando me daba clase de arte cristiano y medieval en la Universidad Complutense de Madrid. E inmediatamente vine a solicitar una beca y me la concedió. Y luego otras 2 becas de la Fundación Lázaro Galdiano para viajar por otras partes del mundo. Por eso digo que yo recordar a don José Camón Aznar lo considero no solamente una necesidad, sino una obligación perentoria. Por otra parte, pues realmente hay que reconocer que cuando uno ha tenido ese privilegio de viajar por todas partes del mundo, por lo menos de Europa, pues ciertamente conoces a otras personas que yo lo recuerdo y digo, pero son los mejores especialistas que había, por lo menos en aquel momento. Recuerdo, por ejemplo, a François Arland Brandenburg, que era el conservador de las obras de arte de la abadía de Saint-Denis, de las afueras de París. Este hombre, me acuerdo yo que en uno de los congresos a que yo asistí tantas veces en la Universidad de Tours, le obligaron a hablar porque era la lengua más, o inglés, o en todo caso italiano, porque se trataba de cosas de arte. Y él dijo, yo soy francés y como francés estoy obligado a hablar francés. Se llamaba, y realmente escribió un libro precioso precisamente sobre la catedral, que para mí en realidad ha sido como el modelo que yo he seguido para escribir el mío. Y hablando de otros, de don José Camón Aznar, ya digo que realmente era un baturro simpático, cariñoso, pero también, por ejemplo, el maestro Joaquín Rodrigo. Yo tuve ese privilegio de que don Joaquín Rodrigo, que estaba ciego, era ciego de nacimiento, y ha nacido en Játiva, en Valencia, y había escrito
un prelado doméstico de su santidad, que era bastante fastuoso en su apariencia, y él se encontró una vez con este prelado doméstico de su santidad, que iba a tomar el coche que nos conducía a los profesores de la ciudad, a la ciudad universitaria desde la residencia de profesores. Y entonces se produjo el choque entre ambos. Y le dijo, tenga usted en cuenta que yo soy prelado doméstico de su santidad. Y dijo, lo que parece de usted es un prelado sin domesticar. Bueno, es una anécdota y a mí me hizo muchísima gracia porque tuvo la suerte de presenciarla. Y digo, realmente, qué ocurrencias tenía a veces la gente que se te queda en la memoria para toda la vida. Pero volviendo precisamente al tema de las catedrales, verdaderamente en la ciudad de Tours, en Francia, el capital de la Turena, la ciudad está dividida por así en dos partes por el río Loire, la Loire. Y están los castillos de Loira, que son una cosa maravillosa. Yo los he recorrido todos, teniendo como guía nada menos que André Chastel, que era el director del Instituto de Francia, que era un hombre muy presumido. Y como francés se molestaba cuando no hablaba bien francés. Y yo le decía, bastante esfuerzo hago yo con tratar de hablar con usted francés. Y dice, sí, sí, finalmente lo comprendo. Pero lo más gracioso de todo, y esto es un poco ridículo, tenía una amiga francesa, Monique Gerard, que era un encanto de persona. Ella había aprendido el español y lo hablaba perfectamente bien. Y recuerdo que una vez en Tours estábamos conversando entre nosotros y de repente, y había, bueno, yo no sé por qué, pues el señor este, que era, como digo, pues estaba en el retrete, vamos. Y cuando se abrió la puerta, apareció en paños menores. Y nos echamos todos a reír y decía Gerard, realmente es extraordinario ver a un catedrático y a un señor director del Instituto de Francia cagando. Así lo digo. Puede ser una grosería, pero perdonen la grosería, pero es que a mí me hizo tanta gracia que no se me olvidó para siempre. Vamos, lo recuerdo como una de las cosas curiosísimas de mi vida. Pero bueno, prescindiendo de eso, realmente tuve allí, conocí a personajes verdaderamente interesantes. Por ejemplo, Manfredo Tafuri. Manfredo Tafuri era un personaje conocidísimo entonces como ser el historiador del arte más extravagante que existía. Pero es curioso que, por ejemplo, fue Manfredo Tafuri el que popularizó como una etapa de la evolución de los estilos artísticos llamada manierismo. Gracias a él, a Manfredo Tafuri, tenemos hoy en la catalogación de la historia del arte y en los periodos correspondientes la época del manierismo, que precisamente introdujo este personaje que se llama Manfredo Tafuri, que era un hombre muy extravagante pero extraordinariamente listo, y un hombre que dominaba 6 idiomas y los hablaba perfectamente. En fin, yo podía relatar muchísimas más anécdotas que me han sucedido, gracias a Dios, por esos viajes que he hecho por muchas partes de Europa. También he estado en América, porque una de las cosas que nos recomendaba precisamente don Diego Angulo, cuando nos daba clases en el Museo del Prado, por cierto. Don Diego Angulo nos llevaba al Museo del Prado y nos daba las clases directamente, porque cogíamos unas sillitas que había allí y nos sentábamos delante de las obras, de las grandes obras, que nos había explicado previamente don Diego en un curso especial que nos dio precisamente, uno sobre Rivera y otro sobre Velázquez. Pues bien, íbamos con las sillitas y nos sentábamos tranquilamente. Ahora eso es imposible en el Museo del Prado. Y allí escuchábamos precisamente lo que nos decía don Diego, explicando a Rivera, a Velázquez.
realmente esas cosas no se olvidan en la vida. Y digo, qué privilegiadas hemos sido algunos que hemos tenido esa dicha. Y tantas otras cosas que podía contar, pero no quiero ya abusar de su paciencia, sino, como digo una vez más, agradecer que ustedes hayan venido. Yo les doy las gracias de todo corazón y que me ayuden ya en mi vejez. Cuando yo no esté ya en este mundo, yo espero que por lo menos los que hemos escrito algo importante seamos recordados por esa obra que hemos escrito. Y precisamente esa obra es una obra completamente religiosa, las catedrales. Yo tuve de profesor en Innsbruck, donde hice la teología, al mejor liturgista de aquel momento del mundo y probablemente de la historia, el padre Joseph Jungmann. Tuve también otros profesores extraordinarios y gracias a ellos pues pude aprender lo que ahora puedo enseñar a los demás. Si, como dice el refrán, es de bien nacidos ser agradecidos, pues yo realmente recuerdo en estos momentos a todos estos profesores extraordinarios con que me he encontrado yo en el transcurso de mi vida, que ya son de 92 años cumplidos, pues dar gracias a Dios por haber tenido esas oportunidades. Y a ustedes por haberse dignado venir a este acto de presentación de este libro. Ojalá pues los lean. A lo mejor es demasiado, no sé si riguroso, pesado o pelma, pero desde luego yo creo que una obra sobre las catedrales de este calado y de esta hondura van a encontrar ustedes muy pocas, por no decir que en castellano ninguna. No digo que en otros idiomas no, pero desde luego en castellano ninguna. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por su asistencia y que lean el libro, porque realmente lo importante cuando se presenta un libro es ofrecerlo a ustedes para que lo lean. Realmente no es una novela, ni se va a leer como una novela. Hay que tener mucho interés, pero qué cosa más maravillosa hay. Las catedrales es una de las cosas más maravillosas de Europa y del mundo. Es curioso que realmente después de la caída del Imperio Romano, lo que hicieron precisamente los benedictinos, los franciscanos, los dominicos, fue realmente construir muchas veces humildes iglesias, pero sobre todo y particularmente los constructores de las catedrales. Decía Rodin, y precisamente el libro empieza con una frase suya. Nadie quiere ya nuestras viejas catedrales. Yo he intentado dibujarlas, amarlas, gozarlas y vivirlas por la felicidad que me han proporcionado. Pues que realmente ustedes al visitar cualquier catedral, que las hay maravillosas en España, quizá no la de la Almudena, que construyó el arquitecto don Fernando Chueca Goitia, del que fui discípulo y gran admirador. Don Fernando era encantador. Hablaba maravillosamente bien, tenía una voz pastosa. Yo creo que se recreaba en su propia oratoria. Cuando vino aquí el Papa Juan Pablo II y oyó hablar, y eso que él no sabía mucho castellano, pero lo dominaba o lo entendía bastante bien, el Papa polaco. Una de las cosas que más le gustó fue hablar con don Fernando Chueca Goitia. Don Fernando Chueca Goitia está sepultado en la cripta de la Catedral de la Almudena. Y tuvo el privilegio, gracias a la ayuda, que eso nadie lo sabe, de Felipe González, terminar la Catedral de la Almudena. Ahí está él sepultado con su mujer. Bueno, que estas palabras mías pues sirvan por lo menos para que ustedes se animen a leer el libro, pero en todo caso para que si alguna vez viajan por el mundo no dejen de visitar la catedral correspondiente, porque siempre, siempre será una auténtica maravilla que les transportará al cielo.
si hay un cielo en la tierra es contemplar una maravillosa catedral. Yo recuerdo el maestro Dolores dirigiendo la obra de Monteverdi, Il Vespro de la Beata Vergine María, en la Catedral de León, iluminada, y desde ese exterior viendo las vidrieras iluminadas, aquella catedral era realmente el cielo en la gloria. Y así son las catedrales. Y con esto termino. Muy bien. Bien. Bueno, Si alguien del público bueno, se anima a decir algo, si alguien quiere pues preguntar, yo encantado, estamos, como ven, don Alfonso, Sí. el padre Ceballos, Sí, pues es un hombre con un envidiable sentido del humor, aparte de una lucidez que es extraordinaria, porque este libro no se podría haber escrito sin esa excelente forma, tanto física como intelectual, en que usted se encuentra. Y resulta realmente pues muy grato hablar con usted en las ocasiones en que ahora tenemos en la Fundación, ¿verdad?, para dentro del Seminario de Arte, pues resulta extraordinario. Yo quisiera, antes de dar la palabra, si alguno quiere, recordar un poco algo que hemos hablado alguna vez, usted y yo, pero que yo creo que lo debe conocer también el público, ¿no? Usted pertenece a la Compañía de Jesús, sí. y la Compañía de Jesús ha dado, bueno, aparte de grandes figuras en el plano espiritual, pero ha dado grandes figuras también en el plano meramente intelectual. Aquí hemos tenido a Tellechea y Dígoras, ¿no? También ha publicado muchísimas obras el padre Álvaro Huerga. Yo recuerdo haber conocido en Roma al padre Baggiori, el gran especialista en la obra de Baltasar Gracián, ¿no? Bueno, hace unos años moría García de Cortázar, me parece que el año pasado, si no recuerdo mal. ¿Cómo ve él la gran aportación que ha hecho la compañía a la cultura española y el estado actual? Pues extraordinaria. Has mencionado al padre Baggiori. Yo fui, diríamos, amigo íntimo, pero de los mayores amigos que he tenido en mi vida, el padre Miguel Baggiori. Miguel Baggiori era un barcelonés de familia aristocrática, de los Orobio, Baggiori de Orobio, con el cual trabé una amistad extraordinaria. Siempre lo admiré y siempre estaré agradecido a lo que realmente me enseñó. Haber vivido junto a él y estar muchas veces con él. Recuerdo yo cuando vivía en Roma y estaba con el padre Miguel Baggiori, él le gustaba mucho fumar. Le decía, Alfonso, vamos a hacer una interrupción, todo esto que estamos hablando es muy hermoso. Tenemos aquí la plaza de San Pedro muy cerca. Nos vamos a la terraza de la casa profesa de Roma y nos vamos a fumar un cigarrillo aquí contemplando la cúpula de Miguel Ángel. Eso sí que es realmente estar en la gloria, viendo esa cúpula que verdaderamente es la obra maestra de todas las obras maestras. Porque Miguel Ángel fue el genio de los genios. Y es verdad, yo he estado infinidad de veces en Roma, pero cuando entras en la Capilla Sistina, realmente dice, aquí, en este momento, querría yo morir, porque he visto algo que puede ser que se pueda comparar con la alegría de ver a Dios en el propio cielo. Y eso que la Capilla Sistina es maravillosa, pero el juicio final es terrorífico. Pero sin embargo, una obra que Miguel Ángel concibió de una manera tan humana, tan absolutamente humana, que cuando miras a la Virgen te das cuenta de que la intercesión de la Madre ante el Hijo es tan poderosa que es capaz de resucitar hasta los muertos. Bueno, pues que estas palabras mías
sean realmente agradecimiento a todos ustedes, pero también agradecimiento a aquellos quienes debo haber sido algo en la vida. Yo me acuerdo muchas veces de ellos y digo, cuántas gracias tengo que dar a Dios, y las seguiré dando por haber tenido a esos profesores que he tenido. A ellos es a quien se debe dar las gracias por esta obra, porque sin ellos esta obra nunca se hubiera escrito. Bueno, pues muchas gracias. Bien, pues alguien quiere, sí, por favor. Doctor Ceballos, ¿qué piensa usted cuando Más viaja al extranjero y entra a los museos, sobre todo americanos, y se encuentra con alguna obra procedente de nuestras catedrales españolas? Por ejemplo, la reja de la Catedral de Valladolid. ¿Qué siente usted? Te oigo poco porque estoy bastante sordo, pero bueno, de todas maneras... Cuando viaja y ve obras procedentes de catedrales españolas en museos extranjeros. Hombre, pues es lamentable, pero en todo caso, la obra de arte sigue funcionando como obra de arte en donde quiera que esté. Otra cosa es que lamentemos que se haya robado o que se haya extraviado o en el extravío haya sido comprado por algún señor que la lleva a otra parte. Pero la obra de arte, cuando la ves, cuando tienes sensibilidad estética, verdaderamente te llena por completo. No hay cosa más maravillosa que realmente la historia del arte. Yo he nacido en una ciudad que es puro arte, y cuando vas por las calles vas viendo realmente la Catedral Nueva, la Catedral Vieja, la fachada de la Universidad, la Plaza Mayor, la Universidad Pontificia San Marcos, tal. Dices, bueno, pues mira, yo he nacido en una ciudad que precisamente de haber nacido en ella he sentido desde que era niño el arte. Yo decía a mi madre, ¿por qué tiene Salamanca dos catedrales? Me extrañaba, por ejemplo, y me explicaba, bueno, pues mira, porque la Catedral Vieja, que es maravillosa ciertamente y que tiene esa vida de Cristo, de Nicolás Florentino y el juicio final arriba, y la Virgen de la Vega, que es una de las esculturas más maravillosas que puede haber, pues yo es que estaba respirando arte por todas partes. Y yo agradezco mucho a Dios de haber nacido en esa ciudad, porque precisamente si no hubiera nacido en ella, con toda seguridad, nunca hubiera sentido el interés que he tenido siempre por la historia del arte. Dios mío, pues gracias a Dios, a ti, y gracias a vosotros que habéis tenido la paciencia de haber leído este libro, por lo menos los correctores y los futuros lectores. Bueno, y nada más. Muchas gracias. ¿Hay alguna? Sí, yo quiero... Doña Lidia, nuestra presidenta. Bueno, quiero manifestar la alegría profunda que siento estar esta tarde aquí en esta presentación de una obra que ha ido gestándose durante años y que creo que los miembros del patronato de esta fundación pues hemos sido un estímulo y un ariete, porque durante años le íbamos preguntando, bueno, ¿y cómo va el libro de las catedrales? Y ya este año va a salir el libro de las catedrales. Y entonces, pues, felicito por supuesto al autor, y recuerdo también a los que no han tenido posibilidad de vivir este momento, pero que han seguido paso a paso la gestación de esta obra, que no cabe duda que entre las publicaciones de la Fundación pues es una de las más brillantes y de las... Tú sabes, Lidia, y no sé si lo sabes, que precisamente hoy se ha demostrado, gracias a los estudios de un alumno mío que ahora está en Harvard, Felipe Pereda Espeso, que la fachada de la Universidad de Salamanca está total y absolutamente emparentada con Álvira, con el sepulcro del Tostado. Precisamente el que elaboró ese sepulcro hizo la fachada de la Universidad de Salamanca. Sí, Hoy está no la han entendido, padre, era el Tostado, ¿no? Sí. En Ávila. Sí, sí, está en la Girola. Sí, No en pues eso. Y realmente, pues es verdad. Es que la obra de arte es extraordinaria, pero pensar que el que está en Ávila haciendo
la sepultura, vamos, la estatua con la figura suya y tal, hace luego la fachada de la Universidad de Salamanca, donde realmente se hace presente, y esto hay que recordarlo hoy, en que amenaza la fractura de España por parte de los catalanes y de los vascos. Y España es una. España no se puede romper. Desde los reyes católicos que están en esa fachada y el César emperador Carlos V y la emperatriz Isabel. No sé si se han dado cuenta, porque la gente cuando va a Salamanca va a ver la rana que está sobre la calavera. Y usted ve algo más serio. Pero cuando ves que eso es el símbolo de la unidad de España, ahora que hay gente que está queriendo precisamente quebrar la unidad de España, pues que seamos valientes para defender la unidad de España, por encima de todo. Muy bien, pues con esto... quería intervenir. Bueno, yo, como es una tarde de agradecimientos y agradecimientos a nuestros maestros y a nuestros profesores, pues aquí yo hoy quería agradecer a mi maestro y a mi profesor, que es el profesor Ceballos. Profesor Ceballos, le agradezco profundamente todo lo que me ha ayudado, todo lo que me ha enseñado, y muy orgullosa de ser su discípulo y su alumna. Gracias. Yo creo que en el docente lo importante no es casi más que lo que sepa, la sabiduría que tenga, es saber transmitir a los demás lo que él sabe. Yo creo que ese don no los tienen todos, no los tienen todos. Tiene que haber una empatía grande entre el profesor y el alumno. Eso es fundamental. Cuando tú realmente no te encaras con el alumno, hablas con él y estás constantemente diciéndole, ¿qué dudas tienes? ¿Qué cosas se te ocurren? Pues realmente el alumno será una persona que te está oyendo como quien oye música celestial. Por eso yo exhortaría a los que están aquí, que si son docentes, que realmente la labor del docente es importantísima. Pero es importantísima si se establece precisamente esa, diríamos, empatía extraordinaria entre el profesor y el alumno. Si eso no existe, entonces no eres buen docente. Y esa es si alguno hay aquí que es docente, sepa eso, que es fundamental. Yo creo que es, vamos, de cajón, no hace falta tampoco moderarlo demasiado, porque lo dice por sí mismo. Bueno, nada más, porque ya el acto se ha prolongado suficientemente y gracias. Bien, pues ahora lo vamos a celebrar. Tienen el libro ahí, quienes quieran adquirirlo, pueden hacerlo y brindar con una copita de vino. Bueno, sí, ya he dicho que sí, gracias a ti que lo corregiste, porque estaba lleno de ratas de la primera edición, pero ahora está muy bien. Bueno, muy bien.